Hola hermanos y amigos, aquí estamos de nuevo para seguir estudiando la lección de escuela sabática. La semana pasada terminamos un trimestre, ahora comenzamos otro y se titula Servir a los necesitados. Este será el tema que trataremos durante estos 3 meses. Creó Dios. Ese es el título de la primera lección de este trimestre. Hablando específicamente de la creación de Dios, de la formidable creación de Dios. Porque Dios, hermanos y amigos, es un Dios todopoderoso que en 6 días literales hizo el mundo y todo lo que existe. Lamentablemente, el pecado entró a través de nuestros primeros padres, de Adán y Eva. Y la creación de Dios se echó a perder. Una creación tan hermosa se echó a perder como cuando un artista, un pintor, prepara una pintura pensando en regalársela a su mejor amigo. Termina la pintura, luego se la lleva a su amigo y su amigo no cuida la pintura y la echa a perder. ¡Qué decepción para el pintor! Pero entonces Dios fue lo mismo que pasó con este precioso mundo que el Señor creó. El pecado, entrando el pecado, echó a perder todo lo bello que Dios había hecho. Pero Dios al mismo tiempo se propuso recrear el mundo que había creado, hacerlo de nuevo. Y en este trimestre estudiaremos esas cosas. Y comenzamos la lección hablando de Dios, una vislumbre de la creación. Este mundo y toda la vida que hay en él, nuestra vida y todo lo que hacemos en ella, la vida de todos los que nos rodean y la forma en que interactuamos con los demás y la vida misma en sí, dice que todo proviene de Dios. Dice que todo se origina en Dios, la vida nuestra como humanos, la vida de las plantas, la vida de los animales acuáticos y terrestres. Dice que todo proviene de Dios, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Aquí es donde comienza la historia de la Biblia. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice, y Dios lo hizo por medio de su palabra. Mire qué Dios más poderoso tenemos nosotros. Dice que Dios habló y las cosas vinieron a su existencia. El Señor, lo único en el cual usó sus manos para crear fue al hombre. De ahí todo lo que Dios creó lo hizo por su palabra. Pero cuando vemos haciendo al hombre, dice en Génesis 2:7, que el Señor formó del polvo de la tierra al hombre. Y luego dice que sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Pero la historia de la creación, hermanos y amigos, es maravillosa. Dice que dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dijo Dios que el hombre señoree. El hombre sería el que lo puso Dios para que dominara a todo lo que había creado. El hombre no fue creado para ser dominado. El hombre fue creado para dominar, para señorear sobre toda la creación. Y dice que creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero claro, nosotros sabemos y conocemos la historia, que Adán fue hecho por las manos de Dios, pero Eva fue hecha de una de las costillas de Adán. Pero al mismo tiempo, el Señor dice que los hizo varón y hembra. Y les dijo el Señor, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Dice que Dios les dio la bendición a nuestros primeros padres de que fructificaran sobre la tierra, que se multiplicaran. Y eso no se lo dijo el Señor
después de la caída, sino que antes de la caída, en el estado de santidad de los primeros seres humanos, el Señor les dio la orden de que se multiplicaran y que llenaran la tierra. Y les dio al mismo tiempo el alimento, el Señor. El Señor les dijo, miren, aquí les dejo planta que da semilla, árboles frutales, y el huerto estaba lleno de todas las frutas hermosas que el Señor había creado, era para la alimentación del hombre. Y para las bestias, para los animales también el Señor proveyó. Dijo de que toda planta verde sería el alimento de todas las bestias que el Señor había hecho. Pero se ha dicho que a menudo que podemos aprender mucho de Dios si pasamos tiempo en la naturaleza. Qué bonito, ¿no? Poder contemplar la naturaleza, contemplar lo que el Señor ha hecho. Nosotros ahí podemos aprender del poder de Dios. Y es que Dios es un Dios de orden. Si nosotros podemos contemplar las montañas, podemos contemplar las flores y podemos contemplar los animales y nos detenemos a ver, todo ha sido creado con un orden tremendo. Dice, y también Dios es un Dios de relaciones. El Señor dice que nos hizo para que nos relacionáramos a nosotros mismos y con cada elemento de la creación. A los animales los hizo con una armonía relacional. Los animales también se relacionan entre ellos y se entienden. Qué tremendo, ¿no? Entonces, hermanos y amigos, podemos ver que Dios, con su palabra, creó todas las cosas. Y necesitamos nosotros contemplar la naturaleza y quedar admirados del poder de Dios. Que no es como dicen los hombres, los que no creen en Dios, que dicen que toda esta creación apareció por casualidad, que es producto de la nada. Y entonces eso no es posible, porque la nada es nada. Así es que, qué interesante que Dios, mis queridos hermanos y amigos, creó un mundo completo, un mundo que no le faltó nada. En 6 días literales, el Señor hizo este mundo con todo lo que el ser humano y los animales y las plantas necesitábamos. El 6º día, a la puesta del sol del 6º día, el Señor había completado este mundo y no le faltaba nada. Entonces dice que es fácil, de repente, cuando nos ponemos a pensar en cómo fue el mundo original. Qué bonito hubiera sido poder disfrutar de ese mundo perfecto que Dios creó, poder saborear las frutas hermosas que el Señor creó. No como ahora, pues, que casi todo ha ido decayendo por causa del pecado. Pero dice que Dios se sentía satisfecho. Cuando el Señor en el 6º día terminó la creación, dice que todo lo que había hecho era bueno, y era bueno en gran manera. Esa palabra es interesante. Dios hizo algo que era hermoso y funcional a la vez. Dice que era de un diseño exquisito. Esa palabra es tremenda, ¿no? La palabra exquisito. Eso lo podemos ver en una comida, en un postre exquisito, en una pintura, en una belleza. La palabra exquisito, y eso fue lo que sucedió con la creación. Dios había hecho algo exquisito que llenaba todas las necesidades de todo lo creado. Dice que la creación rebosaba de vida y color, pero también estaba provisto de todo lo necesario para que la vida fructificara. ¿Cuántos tiempo ha pasado desde la creación hasta hoy? Y la tierra, los árboles y las plantas que Dios puso semillas para que se reprodujeran, siguen produciendo el alimento para cada uno de nosotros. ¿Se imaginan ustedes cuántos millones de personas somos en el mundo? Entonces, pero Dios, la creación, los árboles siguen produciendo,
Y eso me llena mi corazón de agradecimiento. Cuando pienso que en cualquier lugar, en cualquier rincón de este planeta, la tierra sigue produciendo el alimento para nosotros. Pero en Génesis vemos que la palabra cada día que el Señor iba creando, el primer día, el segundo día, dice que el Señor decía, y vio Dios que era bueno. Cada día, primero, segundo, hasta el sexto día, la palabra que Dios decía, dice, y vio Dios que era bueno. Pero ¿cómo podemos nosotros interpretar las palabras estas hoy en día? Dice que además de hermoso y funcional, Dios estaba satisfecho. Porque a medida que iba creando las cosas, le iban quedando como Él las había planeado, fíjese. Dios planificó la creación. Yo pienso que Dios, como el gran arquitecto de todas las cosas, antes de crear la tierra hizo un diseño. Y todo le iba quedando como Él lo había planeado y diseñado. Como por ejemplo, recuerdo cuando yo estuve en la carpintería, mi padre fue carpintero, y yo le iba a ayudar, y de repente cuando me animaba a hacer algo y veía que me quedaba bien, yo me sentía satisfecho. Entonces Dios también. Pero ahora encontramos en la Biblia, aunque la Biblia fue escrita íntegramente después de la caída, la Biblia está llena de celebraciones y de frases interesantes de lo que Dios hizo. Por ejemplo, en el libro de Job, en el capítulo 38, versículo 22, le pregunta Dios a Job, oye Job, ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve? Le pregunta. ¿O has visto los tesoros del granizo? Tremenda pregunta, porque la nieve y el granizo, solamente Dios ha sido el único capaz de realizar estas cosas tan hermosas. Y en el Salmo 148, 1 al 5, hay una alabanza hacia Jehová. Dice, alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas. Dice, ángeles, sol, luna, estrellas, cielo de los cielos, las aguas, alaben todos a Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Entonces la palabra de Dios, si nosotros nos interesamos, hermanos y amigos, a conocer a Dios a través de su palabra, vamos a encontrar bellezas dentro de la palabra de Dios que confirman de que hubo un arquitecto, un diseñador súper inteligente que fue el que creó todas las cosas. Así es que no es por casualidad, ni es por una explosión, como dicen muchos, que de una explosión, imagínense, no puede ser. Entonces dice, debemos recordar, hermanos y amigos, que todo lo que Dios creó hasta el día de hoy subsiste la naturaleza. El segundo libro de Dios, la naturaleza, incluso el mismo Jesús tomó fracciones de la naturaleza, hablando de las aves. Les decía a la gente, miren las aves, ni siembran ni cosechan, y nuestro Padre Celestial las alimenta. Yo veo, de repente me pongo en la ventana de mi casa, llegan los pajaritos allí a buscar su comida. Es interesante cómo los pajaritos encuentran en la tierra algo que comer. ¿Por qué? Porque Dios se los provee. Y también habló de los lirios. Miren los lirios, dijo Jesús, qué bellos son. Ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y Salomón, sabemos nosotros, aparte de sabio, fue rico. Vivió en la opulencia. Salomón tenía todo lo que un ser humano puede desear. Sin embargo, dijo Jesús que los lirios le ganaron a Salomón en belleza. Qué interesante, hermanos. Necesitamos nosotros observar más la creación. Necesitamos ir al mar y ver esa inmensidad de agua.
Tremendo. ¿Cómo es que esta agua está alrededor de un globo que es redondo y no se sale de su orden? Porque dice la palabra que Dios le dijo a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo formaba y le daba orden a las aguas que no salieran de su orden? Solamente Dios, la maravilla de Dios. Por eso debemos de observar las cosas creadas y admirar y darle gracias a Dios de que nosotros somos depositarios de todas estas riquezas que el Señor ha puesto a nuestro alcance. Nuestra respuesta, incluso en medio de las pruebas, debiera ser de gratitud. Debemos de estar agradecidos con el Señor por todo lo que nos ha dado. Pero ahora, mire qué interesante. Dios crea todas las cosas en 6 días. Llena la tierra con el alimento, las aves, los animales, las plantas, los minerales. Pero el ser humano se ha aprovechado del don de Dios. Pero el Señor a nuestros primeros padres los puso sobre la creación para que fueran los que administraban la creación. Dios es el dueño, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo, dice, y todos los que en él habitan. Pero a nuestros primeros padres el Señor los puso para que gobernaran la tierra, para que administraran la creación. Y la primera responsabilidad que le fue dado a Adán fue que le pusiera nombre a todos los animales. Así es que dice que Adán le puso el nombre a todos los animales que aún existen. Y entonces Adán y Eva recibieron un estatus especial de parte de Dios, que iban a ser los mayordomos de la tierra. Dios es el dueño, y nuestros primeros padres y las futuras generaciones iban a ser igual. Iban a ser los administradores de la creación de Dios. Entonces dice, Dios bendijo a Adán y Eva y les dio la bendición de procrear a sus hijos. Y claro, como decía en un principio, el ser humano ha utilizado la bendición de Dios como una licencia para abusar del mundo natural. Hoy mismo podemos ver nosotros, los hombres se han enriquecido explotando todos los minerales que el Señor puso sobre este planeta, el oro, la plata y todos los minerales, las piedras preciosas. El hombre se ha apropiado, el hombre no quiso ser mayordomo y se autodominó dueño, y el más fuerte y la ley del más fuerte es la que ha imperado en nuestra tierra. Pero claro, el Señor no creó este mundo. Y ahorita imagínense con el asunto de las drogas en este tiempo. Ya hay lugares, en muchos lugares, donde la gente ya no siembra maíz, ya no siembra cosas para comer, siembran la droga, hacen plantíos de drogas para destruir al mundo. El hombre ha abusado de la bendición de Dios. Pero nosotros, el Señor puso a nuestros primeros padres para que cuidaran este planeta. Entonces, nosotros, por herencia de Dios y de nuestros primeros padres, somos mayordomos. Y cuando hablamos de mayordomía, inmediatamente pensamos en el dinero. Pero no. El primer mandato de mayordomía fue para cuidar la creación de Dios. Así es que este mandato para Adán y para Eva, dice, tenía que ser para que ellos lo compartieran con las nuevas generaciones, que también fueran beneficiarios
de las bendiciones de Dios. Así es que Adán y Eva fueron puestos en el huerto del Edén para que lo labraran y lo cuidaran, para que sembraran sus propios alimentos, y de esa manera ese huerto sería una bendición para ellos. Pero entró el pecado, Dios le dijo a nuestros primeros padres: miren, de todos de los árboles del huerto pueden comer, de todos, menos de este, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Mucha gente piensa y enseña que el primer pecado de nuestros primeros padres fue la relación sexual. Mucha gente cree así, de que el primer pecado fue la relación sexual de nuestros primeros padres, pero no. El Señor les dio permiso, los casó y les dio permiso para tener relaciones sexuales, para llenar la tierra. La tierra no se iba a llenar solo de que ellos se vieran uno al otro. Tuvieron intimidad en el estado perfecto, porque Dios tenía la idea y el deseo de llenar este mundo con seres perfectos. Pero claro, el enemigo de Dios, el diablo, se acerca en forma de, hablando por medio de una serpiente. Y entonces dice que Dios, este mundo, entró el pecado y este mundo se destrozó. Dice que Dios les dio a nuestros primeros padres algo que no les dio ni a los animales ni a las plantas. Y fue, dice, la ley moral, la libertad moral. Dios le dio algo al ser humano que se conoce como el libre albedrío. O sea, eran perfectos, pero tenían la posibilidad de elegir. Y Dios respetaba eso. Dios valoraba tanto esta libertad moral que permitió, dice, la posibilidad de que su pueblo decidiera desobedecer. Entonces nuestros primeros padres fueron creados con libertad moral. Y claro, el enemigo les ganó la batalla. Esta libertad también existía en los ángeles, antes de que este mundo fuera creado. En los ángeles, allá en el cielo también los ángeles tenían esta libertad moral. Pero el enemigo, Satanás, dice que entró y perturbó la paz del cielo. Y vino a este mundo y trajo esa rebelión e hizo caer a nuestros primeros padres. Dice que al hablar a través de la serpiente, porque los animales no hablan, nunca han hablado, pero esta serpiente habló, pero no era la serpiente, sino que era el diablo. El diablo se posesionó de este animal y lo hizo hablar. Y dice que el diablo cuestionó la integridad y la suficiencia de lo que Dios había provisto. Dice que la principal tentación era codiciar más de lo que Dios les había dado. Le dijo el diablo a Eva: ¿con que Dios os ha dicho que no coman de los árboles del huerto? No, le dijo Eva. Nos dijo que podíamos comer menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y nos dijo que el día que comiéramos íbamos a morir. Pero el diablo cuestionó la autoridad de Dios. Le dijo: no. ¿Sabes por qué Dios no quiere que ustedes coman? Porque serán como dioses, sabiendo el bien y el mal. Entonces Eva, dice la Biblia, que cuando vio el fruto, que era hermoso y era apetecible para comer y para alcanzar la sabiduría, dice que eso era lo que el diablo quería, que ellos dejaran de confiar en Dios y creyeran en ellos mismos. En esa decisión y ese acto se rompieron las relaciones que eran parte integral de la creación según Dios la había diseñado. Ahora Adán y Eva ya no disfrutaban de la relación con su Creador. Cuando pecaron, ¿qué fue lo primero que hicieron? Se escondieron, porque se dieron cuenta que estaban desnudos
y se avergonzaron porque al principio los cubría la gloria de Dios. Pero cuando comieron, desobedecieron a Dios, esa gloria se desapareció y se dieron cuenta que estaban desnudos. Y entonces dice que Dios los buscó y les preguntó, ¿dónde estás? Le dijo a Adán, ¿dónde estás tú? Y entonces salieron allí avergonzados delante de Dios. Entonces Dios, y este es un punto bien importante que entender, que Dios es misericordioso. Dios es un Dios amoroso, el carácter de Dios es amor, pero también el Señor es un Dios moral. El Señor también al ser humano le da principios que seguir. No es cuestión que Dios es misericordioso y es amoroso y yo voy a hacer lo que quiero. No, Señor. El Señor le dio a Adán y a Eva, les dio reglas. Y si ustedes desobedecen estas reglas, les dijo, van a morir. Entonces por eso Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén, porque desobedecieron a Dios. Entonces a la mujer dice, mira, por cuanto oíste la voz de la serpiente, dice, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz tus hijos. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Esa fue la sentencia para la mujer. Imagínense las mujeres que han tenido hijos, ¿saben lo doloroso que es eso? Tener un hijo. Imagínense ustedes qué hermoso hubiera sido, hermanas y amigas, haber tenido hijos sin dolor, ¿verdad? En el estado santo como Dios creó a la mujer. Pero ahora, por su desobediencia, tenía que sentir los dolores del alumbramiento. Y le dijo, y tu deseo será para tu marido. Dice que Dios puso en la mujer, que siempre la mujer era la que iba a desear al marido. No tanto el marido a la mujer. Ahora han cambiado los papeles. Ahora somos los hombres los que andamos ahí deseando. Pero en el principio dice, tú serás la que vas a desear a tu marido. Y dice en el comentario bíblico adventista, tomo 1, dice que Dios puso este deseo en la mujer, dice como un amortiguador hacia el dolor y hacia la opresión del hombre, que en sus momentos difíciles de dolor, dice que este deseo por su marido le ayudaría a ella a sobrellevar la carga. Y luego dice, y él se enseñoreará de ti. Dice que la mujer, dice que el Señor le dio esta sentencia a la mujer, porque dice que la mujer dejó de ser la ayuda idónea para su esposo y se convirtió en su seductora, porque le llevó la manzana y le dijo, mira, amorcito, esta manzana está rica, tienes que comerla. Dice que ya no fue la ayuda idónea que Dios puso para él, sino que se convirtió en su seductora, lo sedujo. Entonces por eso dijo el Señor, tu marido se va a enseñorear de ti. Y en las culturas, en muchas culturas a través de los siglos, la mujer ha estado bajo la opresión del hombre. La mujer ha sido esclava del hombre en muchos lugares. Pero el cristianismo vino a liberar a la mujer de la opresión del hombre. Jesús y el Evangelio vinieron a darle a la mujer un mejor lugar dentro de la sociedad. Y en cuanto al Evangelio, la vino a poner en la misma condición del hombre. Porque San Pablo dice en Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, ni hay varón ni mujer. Todos somos uno en Cristo Jesús. Y claro, hoy en día la mujer en nuestra sociedad ha alcanzado muchos avances a la par del hombre. Al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, por cuanto te dejaste seducir por ella, y comiste del árbol que yo te dije que no comieras,
Dice, maldita será la tierra por tu culpa, maldita. Dios maldijo la tierra, hermanos. Aquella tierra que había sido bendita por Dios y había sido creada para el beneficio del hombre, por la desobediencia de Adán, por haber escuchado la voz de su mujer, Dios maldijo la tierra. Tremendo, hermanos. En Deuteronomio 28 están las bendiciones y las maldiciones de Dios. Si obedecemos, recibimos bendición de Dios. Pero si desobedecemos, recibimos las maldiciones de Dios. Y eso es lo que muchas religiones no enseñan. Enseñan del Dios bueno, bondadoso, misericordioso. Pero yo los invito a que lean la palabra de Dios y poder descubrir que Dios es un Dios amoroso, misericordioso, pero también es un Dios que tiene principios que seguir. Y al cielo van a llegar los que se apeguen a los principios de Dios. Los desobedientes tendrán que tener su lugar con el enemigo de Dios. Así es que le dijo, mira, dice, la tierra será maldita y te producirá, dice, cardos y espinos, y con dolor comerás el pan, con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la tierra, porque de la tierra fuiste tomado y a la tierra volverás. Así es que, hermanos, es tremendo, ¿no? Es tremendo que Dios creó al mundo para que fuera una bendición, pero las decisiones de nuestros primeros padres, y claro, ese es un ejemplo para nosotros, ¿no? Nosotros queremos bendición, pues hay que obedecer a Dios, a sus principios, porque si nosotros desobedecemos a Dios, no solamente somos afectados nosotros, también nuestras familias, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra esposa, esposo. Todos son arrastrados por la maldición del pecado. Así es que debemos de seguir luchando. Pero luego la lección habla de la trama familiar de la humanidad. Dice que con la llegada del pecado, el mundo no tardó en fragmentarse. Lo que estaba unido se desarmó, suscitado por los celos, los malos entendidos, la ira. Y el primer asesinato involucró a dos hermanos, a Caín y Abel, por celos. Lo mató. Y dice que cuando Dios interrogó a Caín, le preguntó, ¿dónde está tu hermano?, le preguntó. Y dice que Caín le preguntó, ¿acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano?, le contestó al Señor. Y dice que la pregunta de Dios llevaba precisamente, el Señor le quería enseñar a Caín que sí, totalmente él era el que debería de cuidar a su hermano. Así es que nosotros, como hijos de Dios, por eso dijo Jesús, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dios en su palabra nos enseña que nosotros debemos de cuidarnos unos a otros, porque todos somos hijos de Dios. Y en Proverbios 22:2 dice, el rico y el pobre se encuentran, a ambos hizo Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Que ante los ojos de Dios no importan las riquezas ni importan las pobrezas. Lo que importa es que ambos somos hijos de Dios. Y Dios nos ha llamado. Está bien, cuando no conocíamos el Evangelio y cuando no conocíamos del amor de Dios, estábamos llenos de odio, estábamos llenos de resentimientos. Pero Dios quiere que veamos a cada ser humano como una criatura hecha a la semejanza de Dios. Dice, cada una de las personas que conocemos es una criatura de Dios creada a su imagen y parte de la red de relaciones que nos conecta a todos en la creación de Dios. Todos estamos entretejidos
en la trama de la humanidad. El mal que sobreviene a cualquier parte de la gran confraternidad humana entraña peligros para todos. Dice, nos guste o no, debido a este vínculo común tenemos una responsabilidad de origen divino para con Dios y los demás. Debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así es que dice que a lo largo de la Biblia, la afirmación de que Dios es nuestro creador es recurrente. Por ejemplo, en Éxodo 20:11 dice, ¿por qué razón hay que guardar el sábado? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. ¿Y por qué en el fin del tiempo también debemos de adorar al que creó los cielos, el mar y todo lo que existe y la tierra? Entonces dice que todos estamos unidos con el vínculo de nuestros orígenes comunes en Dios. Por eso decía, dice, el que oprime al pobre ofende a su creador, pero honra a Dios quien se apiada de él. Así es que, hermanos, Dios hizo este mundo hermoso, hizo este mundo funcional para que todos nos beneficiáramos. Y cada vez yo estoy empezando a practicarlo. No crean que soy un practicante 100%, pero estoy empezando a ver a cada ser humano como mi hermano. Estoy tratando, pidiéndole al Señor que me ayude a ver a cada ser humano, donde quiera que voy, como mi hermano. Porque todos somos hijos de Dios. Todos los que estamos en este mundo, hemos sido creados a la imagen de Dios. Dios es amor. Su naturaleza, su ley es amor. Lo ha sido siempre y lo será siempre. El alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyos caminos son eternos, no cambia. En él no hay mudanza ni sombra de variación. Cada manifestación del poder creador es una expresión del amor infinito. La soberanía de Dios involucra plenitud de bendiciones para todos los seres creados. Y dice una nota aquí, si los hombres cumplieran con su deber como mayordomos fieles de los bienes del Señor, no habría el clamor por pan, no viéramos tanto niño muriéndose de hambre a través del mundo, no lo veríamos, ni el sufrimiento por la miseria, ni la desnudez, ni la necesidad. La infidelidad de los hombres trae el estado de sufrimiento en el que la humanidad está hundida. Así que el Señor nos llama a ser mayordomos de la creación de la tierra que Él creó. Dice que la admiración y el asombro son esenciales para una vida plena. Nosotros debemos de admirar la creación de Dios. Debemos de estar asombrados y agradecidos con Dios por todo lo que ha hecho. Y al igual que el salmista decir, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Eso se encuentra en el Salmo 8, 3 y 4. Dios se tomó el trabajo de formar al hombre con sus propias manos. Tomó del polvo de la tierra e hizo todos los órganos del hombre, del polvo de la tierra. Y luego dice que en su nariz sopló el Señor aliento de vida y fue el hombre en alma viviente. Dicen que en una ocasión Isaac Newton tenía un amigo ateo y dice que el amigo no creía en Dios. Prefería asumir la postura de que el universo surgió por casualidad. Un día, cuando el amigo de Newton fue a visitarlo, Newton le mostró un modelo del sistema solar.
Le mostró el sol, los planetas y las lunas estaban en su debido orden. Los tamaños de las esferas planetarias y lunares eran proporcionales. Y dice que este hombre se quedó maravillado y le dijo, es intrigante, le dijo, esto que me has mostrado. ¿Quién lo hizo? Y dice que le contestó Newton, nadie. Apareció por casualidad. En otras palabras, pues le estaba tomando el pelo, ¿verdad? Al ateo. Pero entonces dice que Adán, dice que lo que Dios creó fue bueno en gran manera. Y nos da el ejemplo, por ejemplo, de Adán. Dice que Adán tenía una fuerza vital mucho, mucho superior a los seres humanos actuales. Dice que algunos científicos han sugerido que esa fuerza vital, dice que se refiere a las centrales eléctricas u orgánulos que producen energía en la estructura celular de los seres vivos. Estas centrales eléctricas se llaman mitocondrias. Cuantas más mitocondrias haya en tu cuerpo, más energías tendrás. Entonces dice que estas centrales eléctricas, dice que Adán los tenía en una proporción mayor que los seres humanos de la actualidad. Dice que las investigaciones han demostrado que los atletas de alto rendimiento tienen más del doble, como un 200% más de estas centrales eléctricas de mitocondrias que los que no son atletas del ser humano común. Pero dice que Adán tenía 20 veces más. Dice que la fuerza vital de Adán era 20 veces más de lo que los hombres de este tiempo podemos tener. O sea que Adán tenía un 2000% más. Dice de estas fuerzas eléctricas, de estas mitocondrias, dice que la fuerza de Adán era superior. Dice que su estatura, dice que era un poco más del doble de los seres humanos de la actualidad. O sea, el ser humano que salió de las manos de Dios, era completamente excepcional. Pero entonces dice que nosotros, por el pecado ha venido distorsionando todo lo que Dios hizo bueno. Así es que, hermanos y amigos, debemos de estar agradecidos por haber llegado a este mundo. Y la llegada de nosotros como seres humanos, todos sabemos que fue una competencia de espermatozoides. Y nosotros salimos ganadores en esa competencia. Y hemos venido a este mundo y somos testigos de la creación de Dios. Así es que debemos de estar agradecidos. Y en este trimestre tendremos la oportunidad de poder aprender más de Dios. Así que yo quiero pedirles lo que siempre les pido, que estudiemos, que nos tomemos un tiempo para estudiar la palabra de Dios, porque estudiando la palabra de Dios aprendemos y crecemos y nos preparamos para el pronto regreso de Jesús. Gracias al Señor por haber creado un mundo hermoso, que a pesar de estar en su condición caída, sigue siendo hermoso y sigue proporcionando alegría y bienestar para todos nosotros. Que el Señor les bendiga. Oremos, hermanos. Amante Padre que moras en los cielos, gracias, Señor, porque nos permites una vez más compartir la lección con nuestros queridos hermanos y con los amigos y amigas que tienen la oportunidad de escuchar esta lección. Gracias, Señor, por este mundo que creaste para nosotros. Gracias, Señor, por todas las cosas buenas. Gracias porque este mundo sigue produciendo el alimento diario para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Permite que podamos siempre tener un corazón agradecido.
y prepararnos, Señor, para el pronto regreso de tu Hijo Jesús a esta tierra. Todo lo agradecemos y lo rogamos en el precioso nombre de Jesús. Amén.